Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy me encuentro con un amigo que el cual tenía ganas de invitarlo desde la primera temporada, pero hasta la quinta se hizo. Bueno, sobre todo porque me fui a Puebla. Entonces, ahora, ya que hemos construido un buen lazo de amistad, tengo el gusto y el honor de tener aquí en el podcast al diputado Miguel Bueno. ¿Cómo estás, diputado? Muy bien, muy contento. Yo también tenía muchas ganas de estar aquí en tu podcast, hermano. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Fíjate que hace unos meses ya tiene que me invitaste a acompañarte en el Congreso y me comentabas, ¿no?, de tus inicios en política. Sin embargo, una de las grandes preguntas que me surgieron en ese momento fue cómo era la juventud en ese entonces, ¿no? Pero para conocer un poco acerca de tu historia, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Recuerdo un Cárdenas muy tranquilo, donde paseábamos en bicicleta ahí en Todos los Reyes. Había un bachiller, hasta el día de hoy sigue, ¿no? Pero había muchos jóvenes que estudiaban en esa prepa y nosotros pasábamos entre ellos siempre. Yo tenía un perro que se llamaba Sultán y él siempre me perseguía en la bici y siempre a la gente le encantaba verlo y lo acariciaban. Era muy manso y súper divertido. Y andaba yo con toda la pandilla, 10, 12 chavos en bici, que eran vecinos, hijos de otros vecinos, y el perro atrás de nosotros por Todos los Reyes, ¿no? Entonces, en las tardes jugar la charanga después de pasear en bici, en las calles jugábamos la coca y la Coca-Cola, ¿no? El refresco, vamos a jugar la coca. Te hablo de jóvenes de 9, 10 años. Ahora, niños. Charangueando, ¿no? Unos niños y ya había pandillas. Sí, la pandillita ya en bicicletas. Pero tenían nombres esas pandillas. No, así lo llamo, pero la verdad es que era una etapa donde había mucha tranquilidad, las familias se conocían, habían adultos en las mecedoras, en las tardes, conviviendo. Después de las 5 o 6 de la tarde, las familias se reunían en la parte de afuera de su casa. ¿Y dónde estudiaste la primaria? De kinder, primaria y parte de la secundaria en el Colegio de las Madres, en el Heroica Cárdenas. Ajá. Ahí estudiamos. Oye, entonces pasas de la primaria y en la secundaria, ¿cómo recuerdas esa etapa? La primaria fue más feliz, es el recuerdo más feliz. Okay. ¿No? En la secundaria, pues ya sabes, ¿no? Ya con temas de broncas de adolescencia, ya más complicadona. Hubieron varios eventos en mi vida complicados también a nivel personal. Entonces fue como que una adolescencia complicada y también podría decirse que en ninguna etapa de mi vida escolar fui, digamos, del más aplicado. Como que fui siempre un alumno promedio, sin embargo, era bueno en los exámenes. O sea, retenía yo mucho la información, aunque aparentemente no le estuviera poniendo mucha atención al maestro. ¿Cuánto sacabas de promedio, no sé, al año? Fui como que de 8, ¿no? Y a veces un poquito menos, ¿no? Pero no, te digo, no fui alumno de excelencia, pero sí era bueno en los exámenes y pues sí, hacía tareas y todo, pero no era quizás durante clase el más quieto, ¿no? O el más calmado. Bueno, y socialmente, ¿cómo eras con los demás? Pues siempre organizaba yo todo, la fiesta, la cooperación, cualquier actividad que se fuera a hacer. El equipo, ya sabes, ¿no? El fútbol se ocupan 10 personas, cuando menos para jugar de 5 y 5, y luego para que se organizaran, yo era como que el que tomaba la delantera de que, a ver, vamos a armar los equipos, a ver, vamos a hacer tú y yo un volado y tú escoges a tus otros 4 y yo escojo a los otros 4 y tengamos la charanga porque quedan 25 minutos de recreo, ¿no? Ajá. O sea, eras de los más populares pues, del colegio. Digamos que era organizado, me gustaba organizar, hasta el día de hoy, siempre desde muy chavo tuve esa iniciativa, ¿no? Sí. De buscar que las cosas salieran bien y que si teníamos un objetivo en común todo el grupo, siempre me involucraba yo al máximo. ¿Sabes? Hay una historia que recuerdo con mucha claridad y que quedó ahí grabada, porque es un hecho que demuestra cómo era yo de involucrado y cómo lo soy hasta el día de hoy en las cosas que me... A ver, ¿cuál? Cuéntame. En el Colegio de las Madres, en sexto de primaria, hicieron una dinámica de libros, de conseguir libros. Creo que le llamaban el kilómetro del libro, que era que cada alumno juntara libros y se iba a hacer el que hiciera la línea más larga de libros, se ganaba un viaje a Bonampak, Chiapas. Ajá. Era un viaje que lo pintaron increíble y mi sueño de niño pues era irme con todo mi salón a una excursión. Me encantaba la idea.
Y lo pintaron, bueno, no lo pintaron, el lugar se ve hasta el día de hoy, quiero conocerlo porque no lo conozco. Ok. Porque no fui. Entonces, dejé en la casa de mi mamá y de mi papá sin libros. Visité a todos mis familiares y mientras no se daban cuenta, a veces sí se los pedía, pero cuando no tenía la oportunidad o me daba pena pedírselo, de todas maneras yo me llevaba esos libros para lograr que mi salón ganara, y ganamos el viaje, nada más que yo no fui, mi papá no me dieron permiso. O sea, sí fueron tus compañeros. Sí, el salón de clases se fue completo y la pasaron, dicen que estuvo padrísimo el viaje a Bonampak, pero yo no pude ir. ¿Pero alguna vez sí fuiste a alguna excursión? Sí, ya más grande me desquité de esa, pero esa no pude ir. No, oye, fíjate que, bueno, yo no fui a en ningún tipo creo que ni en la universidad. Siempre nos prometían ir no, sí fui a visitar al Congreso de la Unión cuando estaba yo en la universidad. Pero no, yo creo que de niño se vivía mejor esas etapas. Claro. Era más emocionante. Y ahora, me comentas que durante la etapa de la secundaria fue un momento difícil quizás, que también en lo personal. ¿Cambió eso en un momento de tu vida? ¿En la preparatoria fue diferente? Creo que en la preparatoria sí, fue diferente. Ya fue otra vez un poco más alegre. De hecho, en secundaria hasta reprobé un año. Reprobé el segundo de secundaria. ¿Y lo volviste a repetir? Lo repetí, sí, repetí. Oh, ok, eso es un dato que nadie sabía, que entonces vas un año atrasado en la secundaria. Segundo, lo repetiste y era un colegio, ¿no? Se podía repetir ahí entonces. Sí, ahora bueno, me tuve que cambiar de escuela y me encontré ahí con otros compañeros que también habían reprobado y pues me sentí como que más cómodo ahí, pues. Ok. Ya no era el único, pues. Bueno, pero ahorita creo que ya no se puede reprobar a un alumno, me parece. Es muy, muy difícil. Eso no. lo comento porque sí tengo un par de padres que se dedican al tema educativo y claro. Y es un dato. Ahora, ¿en la preparatoria dónde la estudiaste? En el 5. Ah, ok, es de nuestra... bueno, una parte en el 5. Ajá. Porque aparte llegaba yo tarde y lo tenía en la esquina de mi casa, ¿no? Una parte estuve en el 5 y luego terminé en un colegio que se llama Calmecac, que al final lo fundamos un grupo de alumnos, de amigos, que éramos pues inquietos, por así llamarle, ¿no? Uh-huh. Entonces, como andábamos de escuela en escuela, ¿no? Vimos que un maestro que era amigo de nosotros, que había fundado esta escuela, pues nos fuimos con él, una primera generación. Y estudiamos ahí, en un colegio que duró durante muchos años, ahí por el Colegio México, cerca de ahí. Allá por la colonia Guadalupe, ¿no? Así es. ¿Qué había en Cárdenas para divertirse entre la secundaria y preparatoria? ¿A dónde iban los chavos de 13 a 17 años? Pues mira, de entrada todo era diferente. Hasta para ver películas el fin de semana, pues era acudir a Videocentro, caminar por pasillos escogiendo una película. Era todo un ritual. Tú tenías que ir con tu familia, con tu novia, con tus amigos a ese lugar. Recorrer pasillos, escoger películas, 1 o 2 películas y que no se te fuera a pasar la fecha, porque siempre pasaba eso. O sea, pagabas, no sé, 50 pesos por día, 40 pesos por día por una película de estreno. Y escogías 2 para el fin de semana, comprabas tus palomitas, luego pedías la pizza y pasabas un fin de semana padrísimo. ¿Y qué crees? No entregabas la película, se te olvidaba y cuando regresabas a Videocentro por otro estreno, te decían, ¿cómo no, Miguel Moeno? Claro que sí, nada más que debes 2 películas. Ya acumulado, debes 1,500 pesos. Neta. Porque no las trajiste de vuelta. Entonces han pasado 2 meses y la renta diaria de esos 2 meses. Sí, bueno, yo sí alcancé todavía de esa generación. ¿Sí? No sé si era Videocentro, pero habían todavía algunas de eso, ¿no? Pero tenías que tener tu DVD en casa para poder reproducir tus películas. Claro, nosotros éramos VHS o beta. Formatos. No fue entonces esos tiempos. Pero sí, todavía yo alcancé a tener la emoción de ir a un lugar así donde habían películas. Estaba padre, era una buena. Entonces le dio la madre. Cuando llegó Netflix, cuando llegó todas las plataformas de streaming, yo creo que esos lugares quedaron para atrás, ¿no? A mí me tocó enviar cartas. Yo igual. ¿Sí? Yo sí tengo varias anécdotas con cartas. Pero a ver, cuéntame una tú de cartas. Pues para estar en contacto con familiares míos en la Ciudad de México, en otros lados, pues era un ritual igual, hacer tu cartita, ir a correo, enviarla ahí
y mandarlas. Ah, no, entonces no viví esa época. No, ya sea yo. Yo viví la carta de romántico, nada más. No, yo tengo cartas para comunicarte con un familiar en otro lado. Porque no habían correos electrónicos. ¿Ni celulares? Ya empezaban los ladrillones de Portatel, pero eran unas cosas así, un ladrillón, pero solamente la llamada. No había WhatsApp, no había mensaje, no había enviar fotos, no había nada. Bueno, ¿cómo sentiste tú entonces esta transición de no tener tecnología a tener tecnología? ¿Recuerdas tu primer celular? Sí, recuerdo. El primer celular fue un Portatel de estos. Fue enorme, era enorme el teléfono. ¿Pero era familiar o era solo tuyo? No, lo compré yo. Yo desde muy chavo, cuando estuve en la prepa, el internet fue uno de los grandes cambios, ¿no?, que empezaban a ver en la sociedad. Y el internet, me acuerdo, en ese entonces valía 30 pesos la hora. Entonces, a mí se me ocurrió una idea de poner un cibercafé frente al Bachiller 5, en la esquina de mi casa, y creí que iba a ser una buena idea, que las personas iban a ir a consumir, y así fue. Empecé con 3, 4 computadoras. Luego el mismo proveedor de internet me dijo, oye, chavo, ¿es tu negocio? Le digo, sí, pero son poquitas. No, me dice, te voy a dar 5 más y me las vas pagando semanal. Entonces, prácticamente a la primera semana ya tenía un ciber de casi 10 computadoras. Y las pagué rapidísimo y fue un negocio de éxito durante varios años. Y entonces yo desde muy chavo fui emprendedor. Este negocio pues fue muy bueno, me ayudó a tener una vida donde, por ejemplo, el teléfono pues no era un problema, ¿no? Porque para un chavo sí era muy complicado comprarlo, pero para un chavo que trabajaba no. Y yo trabajaba, iba a la escuela, regresaba y estaba chambeando ahí, pero aparte en algo que era novedoso. Había muchísimo trabajo. Entonces, pues claro que yo traía un carrito ya antes de los 18 y el teléfono también. Pero obviamente no me podía comunicar con cualquiera porque no todos tenían teléfono. Sí, es verdad. Eran pocos pues los que tenían teléfono realmente. Pues. Bueno, pero yo cargaba mi ladrillón ahí, ¿no? Bueno, a ver, poniéndonos en contexto, ¿qué edad tenías? Bueno, ¿qué año era cuando tenías? 16. Ajá. Pues no sé, el 2001. Ay, estaba yo naciendo apenas. Wow. Cuando tú nacías ya tenías tu... Mi ciber y mi ladrillón ahí, mi carrito ahí en la... Entonces, quiere decir que parte de tu adolescencia y de tu infancia, una de tus características principales fue la persistencia, luchar por algo que si veías la oportunidad, veías todos los medios posibles, pero lo lograbas, ¿no? Sí, totalmente. Mira, te voy a decir, en el bachiller hay otra cosa igual muy chistosa. En el plantel 5 iba mal en la escuela, la verdad. Estaba yo descubriendo el mundo con mis amigos, éramos un relajo, ¿no? Entonces, había un certamen que se llamaba Chico Bachiller. y literal, te llevaban a un antro, o sea, era una disco, hacían una noche de antro, de disco, donde pasaban a bailar los chavos, pues, y la gente determinaba, y bailabas así, ya sabes, medio sensual, ¿no? Y ya, pues, el caso es que obviamente jamás estuvo en mi interés participar en algo así. Sin embargo, un maestro me dijo, oye, tú estás tronadísimo, maestro. Estás tronado, ya no te salva nada más que participes, con la excepción de que participes en este certamen y le des vida, porque siempre en el certamen cuesta que los chavos se involucren y participen. Si lo haces, yo te voy a pasar y hablé con 2, 3 maestros y te vamos a apoyar. ¿Y ganaste el certamen? Gané el certamen. Fue Chico Bachiller, entonces. Sí, pero además, ¿sabes? Con la misma... con todos mis amigos, un grupo como de 10, 12 amigos, les platiqué, les dije, oye, mira, y todos andábamos en las mismas, pues, hablando de materias. Y les dije, oigan, nos van a apoyar, pero tenemos que ir a hacer ese chango, ¿no? De bailar ahí en el concurso de Chico Bachiller. Y sí, se hizo en ópera. En ese entonces era una de las discos que había. Y bailamos y todo el mundo... Había un jurado, ¿no? Que elegía quién... No, chistosísimo y buenísimo y divertidísimo también. No, ahorita yo creo que cambió bastante la percepción. Cómo vemos a los jóvenes de prepa hoy en día. Ya no es como antes, quizás. Yo lo veo que ya eran adultos a los 16, 17 años. Pero justo eso, ¿no tienes alguna otra anécdota que recuerdes haber luchado por algo en tu infancia al menos? Sí, fíjate que
Hay otra anécdota muy buena que siempre recuerdo. Había una promoción de Coca-Cola. Acuérdate que antes pues todo era con los refrescos de vidrio y con corcholatas, ¿no? Entonces ocupabas un destapador. Y decía que si juntabas tantas corcholatas te daban una gorra de Coca-Cola. Si juntabas todavía más una lana, te daban una mochila, un pepsilindro, bueno, en este caso de Coca-Cola, ¿no? No sé cómo llamarle. Pero habían promociones, entonces, pues un primo muy querido mío y yo nos pusimos a ver cómo hacerle, porque queríamos aprovechar la promoción y ser los mejores y los primeros que te cargáramos la mochila, la gorra y todos los accesorios que daba Coca-Cola. Y resulta que una de mis 3 hermanas, cumplía 15 años. Nosotros éramos unos niños de 5, 6, 7, 8, no me acuerdo cuántos años teníamos. Pero nos pareció muy buena idea destapar todos y cada uno de los refrescos en rejas que habían llevado a la casa para la fiesta, que era en la noche. Porque la fiesta de mi hermana era, no sé si eran 15 años o 18 años, no sé, pero la fiesta era en casa de mis papás. Y entonces nosotros estábamos ahí, mi primo y yo, cuando vimos que estacionaron todas las rejas de Coca-Cola, dijimos, oye, ya la hicimos, vamos a ganar ese concurso. Y fuimos y destapamos una a una todas las botellas de la fiesta. Ajá. Y pues guardamos nuestra bolsa y estábamos ya, cuando se dan cuenta mi mamá, mi papá, de que habíamos destapado como con 5 o 6 horas de anticipación todos los refrescos de la fiesta, no, pues ¿para qué te cuento cómo no fue? Pero nosotros teníamos ya nuestro bolsón lleno de corcholatas, ¿no? ¿Y niño la cambiaron por la gorra o la mochila? ¿O ya no? Ya no recuerdo que se haya podido concretar nuestros planes. No me imagino, dejaste toda la fiesta sin refresco. Pero bueno, ahora pasando a un tema, ahora que tocas la cuestión con tus padres, ¿cómo fue la relación durante toda esa etapa, tanto infancia, adolescencia y ya parte de la juventud con tus papás? Fíjate que es una buena pregunta, es algo que a mí me agrada platicar o recordar. Recuerdo mi infancia con mi papá, que es una persona del campo, levantándome temprano para irme al rancho con él a trabajar el campo, a aprender a verlo, y siempre me involucró a tomarle aprecio al campo, ¿no? Obviamente los recuerdos que tengo es que siempre renegaba, no me quería levantar temprano. ¿Qué niño se quiere levantar temprano a las 4 de la mañana, ¿no? Para ir al rancho, ¿no? Y él tuvo mucha sabiduría, hoy se lo agradezco muchísimo, porque de él tengo la parte de ser alguien emprendedor, el amor por el campo, por producir, el amor por la naturaleza. Creo que es algo que él me tuvo siempre, oye, ¿quieres salir? Porque, por ejemplo, decía, quiero 500 pesos, papá, quiero 300 pesos. Y me decía, ok, entonces hay que ganárselos. Ahí hay una mata de limón, la tara de limón vale 50 pesos, pues es ilimitado, puedes tener más de 300. Solo córtalo, ponlo en la tara y llévalo a vender aquí al mercado y te van a dar 50 pesos. Y yo pues manos a la obra, ¿no? A cortar limón, a llenar las taras, a venderlas y a tener dinero para el fin de semana, para salir, para lo que fuera, ¿no? Cuando vendía, o sea, él tenía diversas actividades del campo, como la venta de leche bronca, me subía a las camionetas, que yo me fuera con los trabajadores a promocionarla con la campanita, hablándole a la gente, sirviéndola, la ordeña de las vacas, la crianza de puercos, de pavos, de animales, producción de diversas frutas. O sea, de él creo que pude tener ese amor, ese profundo amor al campo y obviamente me llevó años tomarle aprecio a todo esto, porque primero pues te lo están imponiendo y eres muy niño y no es divertido, entonces pues no. Pero con el tiempo entendí y me sirvió muchísimo para los números, para entender cómo funciona el comercio, para relacionarme digamos, desde muy pequeño, con la operación del dinero, ¿no? De si tienes un billete de 20 pesos, ¿para qué te alcanza? ¿Cuánto te tienen que dar de cambio? Todo eso es muy importante, digo, desde mi punto de vista, que desde niño uno agarre la onda con eso, ¿no? Porque si no te esperan tiempos complicados. Claramente. Eso con mi papá. ¿Y con tu madre?
Con mi mamá era pues, una parte un poco más divertida. De ahí saco la parte política. Mi mamá, como tal, no fue pues, alguien que fuera funcionaria en la política, sino fue alguien con mucha participación política. Siempre le gustaba estar en las campañas, siempre le gustaba gestionar y ayudar a las personas. Entonces, ella me decía, acompáñame hoy todo el día a eventos políticos, a reuniones y todo. Yo de 5 o 6 años. Y al final del día, acababan de abrir McDonald's. Al final del día... En Cárdenas. No, en Tabasco. En Tabasco, acá. Sí, acaba de llegar ese concepto, porque fue el primero que llegó antes de Burger King, antes de todo lo que hay, de Carl Jr. y de todo lo que existe actualmente, lo primero fue McDonald's. Entonces, al final del día, te voy a comprar una cajita feliz de McDonald's, que traía su juguete, ¿no? Las cajitas felices que hasta el día de hoy se conocen. No, hombre, eso hacía que yo fuera un soldado con ella. Yo la acompañaba, iba a sus reuniones, me portaba bien, y porque ese era el trato. Al final del día eso me esperaba, y eso era un momento feliz para mí. Entonces creo que todo el día estar escuchando reuniones derivadas de política, pues ahí se va uno, a esa edad es una esponja, ¿no? Entonces como que fui aprendiendo y tomándole gusto, ¿no? A la participación política, y por eso tengo la parte empresarial por mi padre, el cariño hacia el campo por él, y de parte de mi mamá pues salió como que la participación política, el gusto por la participación política. ¿Cuáles han sido tus trabajos desde que tienes memoria? Pues siempre le he buscado en el rubro empresarial. He abierto boutiques de ropa. En Cárdenas tuve una boutique de ropa durante un par de años. He estado en el sector de restaurantes. Estuve en el cibercafé. Luego también tuve un negocio que se llamaba Espacio Picante, que es lo mismo que Picalimón. ¿Sí ubicas Picalimón? No, la verdad, no. Bueno, está en las plazas, compras zanahorias, ok, ya, un vasito ya. con cosas, ¿no? Que lo vas... Con chamoy, ¿no? Y así. Sí, que básicamente es un carrito de una isla de madera con con forma de acrílico, y ahí puedes ver tú qué quieres, de zanahoria, pepino, mango, y te sirves un vaso y eso. Entonces, no me alcanzaba para la franquicia, entonces haz de cuenta que hice una muy parecida. Se llamaba Espacio Picante y lo puse afuera del ciber. Entonces ya vendía yo pues el internet, y también te vendía yo eso, ¿no? Un vaso de fruta y así. Entonces, ese también fue uno de los primeros emprendimientos que tuve. Pues siempre le busqué. Estuve en lo de la ropa, en el rubro de los restaurantes, hasta el día de hoy continúo. Fue como que donde más me logré acomodar ahí, ¿no? También estuve un tiempo con vehículos. Pues mi papá aprendí esa parte, ¿no? Compra, venta de cualquier cosa, ¿no? Terrenos, vehículos, cualquier cosa que pueda comercializarse, obviamente legal, ¿verdad? Eso es en el tema personal, ¿no? Como emprendedor y empresario. Pero ¿alguna vez tuviste un trabajo donde tenías algún jefe, donde tú eras prácticamente el término correcto es subordinado, pero donde prácticamente eras empleado de alguien más? Sí, claro, me tocó desde muy joven. Igual, a los 18 fue mi primer empleo formal. Y tuve jefe. Fui chofer de alguien, pero a la vez era como un asistente. O sea, le manejaba y le llevaba agenda y así, ¿no? Pero obviamente él me fue guiando y enseñando cómo poderlo asistir. Y eso me sirvió muchísimo para los años Pero un jefe posteriores. ya en el área política, en el empresarial. Sí, fue ya ahí, empresarialmente, fíjate, no recuerdo haber tenido un jefe, porque siempre estuve como emprendiendo. Era yo, digamos, mi propio jefe, ¿no? Sí. Pero en política sí, claro. Antes de ser diputado, la primera vez, que fue a los 23 años, fueron 5 años de trabajar para diversos personajes. En política. En política, de claro. Cárdenas. De Villa. No, fíjate que no empecé en Cárdenas. A los 18 años entré a colaborar para un diputado, de hecho, que era el presidente del Congreso en ese entonces, que era el diputado Javier Díaz.
Y él, o sea, haz de cuenta que él me dio mi primera chamba, Ajá. me dio chance de que me sumara a su equipo, pues, y me pusieron a asistir a un colaborador de él. Como tal, era yo asistente del asistente del asistente del asistente. Pero es una oportunidad que agradezco y que fue padrísima y me formó muchísimo para resolver cosas. ¿Y cómo llega esa oportunidad de a los 23 años ser diputado? Pues desde chavo, te decía que desde la prepa éramos inquietos, organizábamos de todo, charangas, idas a la disco, idas al restaurante, idas a jugar fútbol, todo, cualquier cosa. Entonces los políticos me invitaban para las campañas, para que fuéramos a apoyarles, para que yo llevara a mis chavos, a mis amigos. Me decían, te vamos a invitar a una pizza al final del día, pero llévate a tus amigos que nos ayuden a brigadear. Y ya con eso éramos felices. Íbamos a brigadear, pero además te digo una cosa, no brigadeábamos con cualquier calcomanía como ahorita, que son adhesivas. Era un cartel, era una cubeta de engrudo que iba muy caliente y que venía y nos subían en la batea de la camioneta y veníamos 10 chavos, todos en shorts, porque pues así andábamos en ese entonces, ¿no? En short y de andar en la calle. Y veníamos pilas con la cubeta bien agarrada porque un tope o algo te caía el engrudo hirviendo en las piernas. Y ya cuando ya nos bajábamos y nos traíamos nuestra la brocha, la cubeta de engrudo y el cartel. Poníamos el cartel y ya le poníamos el engrudo y ya. Así era el brigadeo en ese entonces, ¿no? Entonces eran momentos diferentes, Cárdenas diferentes. Y la pagaron a pizza, ¿eh? Ah, sí. Ya los jóvenes de en día ni con una pizza salen, pero de sus casas. Sí, no, ya no. Bueno, es entonces diferente. entrabas, bueno, sí, como consejo para muchos jóvenes que están hoy iniciando en la parte política, los tiempos, aunque pasen, no cambia esa parte. A veces entrar en política siempre hay que ayudar, colaborar, ser activo. Muchas veces traducimos política con dinero y realmente es un término muy equivocado. La Sí. política es servicio, ayudar, dar algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Y yo creo que tanto en tu tiempo como en el mío todavía, que hoy que esto, la ventaja de internet es que grabas algo y hasta mi hijo, 20 años lo va a escuchar, ¿no? Así es. Entonces, los tiempos no cambian en esa parte, pero pasan los años, estás envuelto ya en la arenga política. Mi duda es, 23 años, diputado, ¿cómo llega esa oportunidad? Estuve relacionándome desde muy joven con políticos. Siempre he tenido la facilidad de dialogar y de entenderme con personas más adultas, más grandes. He sido muy diverso, ¿no? Yo a los 16, 17, 18, 19, 20 años me llevaba con los papás de mis amigos, con mis amigos y con sus papás. O sea, si no encontraba yo a mi amigo en su casa a la hora de ir, me quedaba platicando con el papá. Y así, ya no jugaba yo el fútbol o el Nintendo o lo que fuera yo a hacer con su hijo, pero me quedaba platicando con el papá. Y hablamos de todo. Entonces, sí, eso me abrió puertas, el poder siempre tener una iniciativa, siempre querer hacer algo, siempre contar con el apoyo de mis padres, de mi familia y la confianza, pues me permitió que se me abrieran las puertas de ir hablando con personas. Y como te decía yo, me iban a buscar para poder reforzar campañas desde el área juvenil. Así se dio la oportunidad de la primera chamba y ahí me fui. Después de esa me fui a otra y ahí fui participando. ¿Sabes cómo nace la idea de ser diputado? Porque era a los 21 años, derivado de ya estar en varias campañas juveniles. Bueno, ayudando en varias campañas desde el área juvenil, fui suplente de otro. O sea, ganamos. O sea, ganó un diputado que era plurinominal y yo era el suplente. Él tuvo una situación delicada, personal, por lo cual lo iban a desaforar. Y literal, lo iban a desaforar para meterle un proceso legal y encarcelarlo, pues, porque un tema delicado que ocurrió y que prefería yo omitirlo, ¿no? Entonces, el caso es de que yo andaba en mi onda, trabajando en política, aprendiendo, formándome, estudiando en línea, porque pues, no tuve una vida universitaria, porque siempre he trabajado. Entonces, mi estudio era en línea, ¿no? De derecho en ese entonces. Entonces, me hablaron y me dijeron, oye, vas a tomar protesta como diputado. Es muy posible, así que pilas porque
el propietario, el diputado que es propietario, tiene una situación y me la platican y yo, no manches, sí. Y yo, pues ojalá y se dé, ¿no? Digo, cabe mencionar que no lo conocía, no era mi amigo, pues. Ok. O sea que, pues, no, o sea, no había ahí afecto de nada, ¿no? Y entonces, pues, me dijeron, oye, pues vas a ser diputado, hermano, y ponte abusado porque ya, eso ya viene, ¿no? Y entonces me emocioné muchísimo. Teniendo yo un trabajo muy padre, que ahorita te voy a platicar cuál era, pero me emocioné de todas formas y yo dije, no, es mi momento, ¿no? Al final, como que lo protegieron, no sé qué pasó, lo perdonó quien lo tenía que perdonar, no sé qué onda, y ya no se hizo. Y me dije, no, pues sabes qué, ya no vas a hacer, así que muchas gracias. Y entonces, pues como chavo, como que me agüitó, pero me prendió el foco. O sea, porque yo estaba en política sin aspirar a ser político o tener un cargo de mayor envergadura. Yo simplemente era joven y quería relacionarme y no sabía exactamente hacia dónde iba. Solo sabía que era bueno ya en organizar cosas, en apoyar y estar detrás de alguien. Me consideraba alguien bueno. Y entonces ahí surge la idea de decir, bueno, estuve cerca por algo del destino, pues ahora voy a explorar cómo hacerle para así ser diputado de verdad. Y, bueno, a ver, ¿qué trabajo tenías en ese entonces? Era secretario del gobernador Andrés Granier. Era uno de los asistentes del gobernador en turno el 2007. Te tocó ser parte el gobernador que se llevó también a Tabasco al agua, ¿no? La inundación del 2007. Inició el primer año, bueno, tuvo 5 inundaciones, pero desde el primer año le arrancó. Arrancó y fue la más fuerte, la primera. Sí, sí. ¿Y cómo se sentía la vibra trabajando para el gobernador? Pues fue para mí igual una experiencia increíble. A esa edad, imagínate, a los 21 años, estar ya ahí como uno de sus asistentes, tenía varios, era para mí ha sido una de las experiencias más hermosas de mi vida. Laboralmente me formó, me apoyó, porque era pues llegar desde las 5 de la mañana y salir a las 11 de la noche, atender a muchísimas personas, ver la resolución de muchísimos casos. Aprendí muchísimo. Él siempre fue una persona buena con nosotros, con quienes colaboramos con él. Nos daba buenos consejos y nos traía en súper chinga. Entonces eso, pues aprendes porque aprendes, ¿no? Entonces, pero curiosamente... bueno, ¿y sabes cómo entré? Porque fue a la feria, cuando gana como gobernador, fue a la feria de Villahermosa, el día que le tocó casualmente a Cárdenas la cultural. Y ese día yo tenía el negocio que les platiqué, que te platicé hace un momento, que se llamaba Espacio Picante, lo tenía yo ahí en una nave, vendiendo jícama, zanahoria, pepino, piña miel, entre muchas otras cosas, cacahuates, garapiñados y de todo. Y me tocó atenderlo y se acordó de mí. Me dijo, oye, ¿qué? ¿Cómo estás? Le digo, nada, gobernador, me da gusto. Oye, ¿y dónde estás? ¿No estás en el gobierno? Le digo, no. ¿Pero por qué no? Ven, acompáñame. Y ya me fui a acompañarlo y me hizo la invitación, porque él me recordaba que yo lo había apoyado en la campaña, pues. Entonces me hizo la invitación y ya, llegué a... O sea, en el momento ahí en la nave dejaste botada el negocio. Sí, me quité el mandil y lo entregué ahí, me fui caminando con él para platicar y me platicó. Él recordaba que lo habíamos apoyado. No teníamos... Y él pensó o asumió que yo ya estaba ahora parte de... No, hombre, pues qué buen trabajo, ¿no? A los 21 años. A los 21. Y fíjate, ¿sabes qué? Fue el 15 de mayo del 2007. Recuerdo ese día. Ok. Y todavía lo más curioso es que, estando el sexenio completo, el 15 de mayo del 2009, exactamente 2 años después, lo abordé en la Quinta Grijalva para decirle, hoy es mi último día con usted. Voy a contender para diputado local en Cárdenas, teniendo 23 años. Y me dijo que le parecía... lo sorprendió. Me lo sorprendió mi aspiración, lo sorprendió mi idea. Me dijo, estás muy chavo, todavía hay mucho tramo por recorrer, te falta mucho por recorrer. Además, en ese entonces habían 2 partidos, nada más, en Tabasco, los que peleaban el poder, PRI y PRD.
yo era del PRI. Y Cárdenas tenía 18 años que ininterrumpidamente era gobernado por el PRD. Entonces, las estadísticas estaban en mi contra. O sea, un chavo sin estructura política, sin tanto equipo de campaña, sin trayectoria, sin tanta experiencia, en un lugar donde, y portando una playera de un partido que es el que siempre pierde ahí, pues era difícil, ¿no? Pero bueno, él me hizo ese razonamiento, el cual yo entendía, pero no entendía razones. Yo ya quería participar, porque obviamente el trabajo con él, y ya tenía yo 5 años de experiencia, algo traía yo como que una vibra en la gente que sentía yo de que en Cárdenas se iba a concretar eso. Y fíjate, con un grupo de amigos, que ninguno de ellos tenía experiencia en política, y yo pues era muy corta mi experiencia en política, pero también a la velocidad de la luz, porque eran 5 años que parecían 30, pues, porque sí, fueron bien trabajados, bien invertidos, con mucho enfoque. Ganamos la elección 3-1. 3-1, fue una gran elección. Cárdenas nos respondió, la gente, los jóvenes, fue una experiencia muy bonita, y de ahí empieza ya la carrera política legislativa de un servidor, ¿no? ¿Cómo has sentido la percepción de la gente del municipio? El cardenense sueña, el cardenense participa, es apasionado. La verdad es que he estado, y eso es parejo, tanto en el Plan Chontalpa como en una comunidad de la Costa Grande de Cárdenas, de la Costa Chica, de la ciudad. Parejo. El cardenense es trabajador, es entrón, es líder por naturaleza. A lo que se dedique, el cardenense es líder. Y el cardenense tiene siempre una opinión y te recibe. Además, es un excelente anfitrión. El cardenense, esté de acuerdo o no contigo, te recibe, platica contigo, te abre la puerta de su casa. Ya si va a votar o no por ti, ya se va a hacer otra cosa que después te vas a enterar, ¿no? Sí te enteras, ¿no? Claro que te enteras. O quién pone la lona fuera de tu casa y quién no, ¿verdad? Oye, pero de las cosas que también has aprendido en política, te digo, legislar a los 23 años, ¿qué se siente, pues? Fue una etapa padrísima. Fue como cuando te pones una meta que crees o estás consciente que es muy seguro que no la logres, pero que si la logras vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Así fue. O sea, no me desanimaba el no lograrlo. No tenía yo miedo a la derrota. No la tenía. Sin embargo, después, en otros años después, la conocí. Y esto también te da mucho aprendizaje. Uh-huh. Pero a esa edad no tenía yo miedo a eso. Estaba muy consciente. Todos los días, te lo juro, me dormía agradecido con Dios de que había sido un día extraordinario, de ver tanta gente sumarse conmigo, la efervescencia que había. Pero ya en la noche, ya estando yo antes de dormir, decía, gracias a Dios por todo este gran... No me importa el resultado, pero voy a dar lo mejor de mí. Porque me lo repetí a mí mismo para no confiarme y para que no fuera cuando al momento de que no se lograran las cosas, pues ahí sí sufrirlas, ¿no? Traté siempre como que estar alerta de eso, ¿no? Porque sabía que era un lugar que tenía 18 años y yo sabía que era nuevo y que no tenía yo entonces, y todo mi equipo era chavos. Entonces, que no llevaban ni una campaña más que la que llevaban conmigo cuando comíamos la pizza, ¿no? Ok. Entonces, y al final lo logras, pues fue algo padrísimo, fue algo que te llena mucho, fue algo de que además yo se lo había prometido a mis papás, o sea, que se iba a lograr, porque ellos tenían muchos miedos. Y yo no sé, yo les dije, les prometo que se va a lograr, que lo voy a lograr. Y afortunadamente se logró. Recuerdo un gran abrazo el día de la elección con mis padres, estaba lloviendo, lloramos los tres de la emoción, porque fue un hecho que nos marcó muchísimo. Y fue una oportunidad que aproveché al máximo. Fueron 3 años de intenso trabajo, de cercanía con la gente, de gestión. Es más, de hecho te comento, la misma oficina que tengo ahorita en Cárdenas, en la avenida, fue la misma oficina que tuve la primera vez que fui diputado local. Mucha gente me ubica de que hace mucho tiempo estuve en esa oficina.
En el 2009, 2010, 2011. Sí, 2009, 2012. Bueno, y entonces ha sido un hombre que ha remado en contracorriente porque 6 años después todo el mundo recuerda también aquella elección del 2015. Y yo creo que nada más con que ponga la elección del 2015 en titular de este clip, mucha gente va a comentar y se va a hacer una polémica. ¿Cómo recuerdas la elección del 2015? Fue una elección muy padre igual. La gente, Cárdenas se volcó. ¿Qué contexto? El diputado Miguel Bueno, en ese entonces, ya no estando en la legislatura, ahora compites para la presidencia municipal de Cárdenas. ¿Cómo recuerdas ese momento? Fíjate que volvió a repetirse el escenario. Cuando gané la diputación por primera vez, era un escenario adverso porque tenía 18 años que no se ganaba ese distrito. Me toca que el gobierno empieza a transitar del PRI al PRD, el gobierno estatal. Es decir, se termina con la era del PRI, entra el PRD a gobernar Tabasco y ahí voy yo a enfrentarme contra el PRD porque también Cárdenas gobernaba el PRD. Y ahí voy yo como candidato de otro partido, que era el PRI, a enfrentarme y a buscar ser presidente de Cárdenas sin tener el gobierno, digamos, a favor, ¿no? Me aviento, camino, construyo a mis 30 años, gano la elección. Fue una elección muy complicada. El gobierno operó en contra de un servidor con todo, a tal grado que me tuvieron detenido la noche antes de la elección, a tal grado que los funcionarios municipales, el mismo alcalde en su momento andaba metido ahí moviendo gente, con la policía operando en contra. Bueno, nos aventaron y con todo y eso ganamos. Sin embargo, se judicializa la elección y al final terminamos perdiendo el proceso electoral de ese entonces. Nos los arrebataron, nos los robaron. Y fue una parte muy complicada en política para mí, porque, ¿sabes? Uno se prepara en una campaña para ganar o para perder, pero no te preparas para ganar y que te la roben. Eso es una sensación complicadísima para cualquier político, para cualquier ser humano. O sea, estamos afirmando que ciertamente te robaron la elección. Por supuesto. Y además, me puedo someter a la opinión de los cardenenses. La gente lo sabe. La gente lo sabe. Saben que defendimos. Porque obviamente no fui de acá, pues ya no. Inmediatamente procedí legalmente, apelé, puse una impugnación en el Tribunal Electoral Local, después me fui a la Sala Regional de Jalapa, Veracruz, después me fui hasta la Sala Superior. O sea, llevé un proceso legal defendiendo mi resultado. Y al final, después de haber ganado por más de 2,000 votos, como por 2,500, terminé perdiendo la elección en la mesa por 93 votos. Aproximadamente. Fueron los últimos. Me fueron anulando votos de 2,500. Sí ganaste, pero por 2,000. Bueno, pues gané. No, sí ganaste, pero fueron 1,200. Yo, bueno, no me gusta mucho, pero gané. No, sí ganaste, pero fue por 300. O sea, cada vez. Oye, pues ya, ¿qué crees? No, siempre sí perdiste y fue por 93. Así fue. Así fue el proceso donde fueron en la mesa tumbándonos votos, amedrentando a nuestra gente. No tuvimos oportunidad de ingresar abogados para poder estar en el conteo defendiendo mi elección, ya en el conteo que se hizo final, porque tomaron el Instituto Electoral y bueno, violentaron a nuestra gente. Y bueno, yo no tenía gente violenta en el equipo, ¿no? Era el pueblo de Cárdenas que se volcó y que se sumaron y que jalaron y estiraron y que apoyaron hasta el último momento el proyecto político que encabezaba yo en ese entonces. ¿Cuál fue el golpe emocional que recibe Miguel Bueno en ese entonces? Primero, aceptarlo. Tardas un tiempo en aceptar que, porque vuelvo a comentarte, te preparas en política antes de enfrentar una elección para ganar o para perder, pero no para ganar y que te la quiten. Eso es
una sensación inexplicable, pues. O sea, no, es muy complicado. Entonces, a nivel personal, te afecta muchísimo. Vive una parte, pues, como un duelo, como una depresión, como algo muy complicado que tardó un buen tiempo en mi persona, arraigado ahí, quitarte esa sensación, ¿no? Como cuando... Lo podría comparar como cuando quieres algo cuando pierdes algo que quieres mucho, algo tuyo, y lo pierdes. Lo podría comparar con una sensación. ¿Un duelo de una pérdida familiar así? No, con algo que te costó tener, que lo lograste y lo tienes, y ya te lo robaron, ya te lo quitaron. ¿No te ha pasado que te compras algo, una laptop, algo, y que estás como que con, yo quiero esta? No, mi primer celular, me acuerdo que tanto que ahorré y se me cayó en una alberca, o sea, a los 3 días, pues. Wow. Y no tenía seguro, entonces, ese tipo de cosas. Pero te lo comento porque cuando estás ya candidateado a una presidencia municipal, pues no solo eres tú, es todo un equipo enorme de gente que está detrás de ti. Y al final, bueno, con la ilusión de que ganan las horas de festejo, los días de festejo, y después, pues ya no. O sea, cargas tú como líder de la emoción, no solo la tuya personal, sino la de todo un equipo. Sí, yo creo que por eso también quien está en ese lugar le pega, de verdad lo digo, creo yo, 100 veces más que a cualquiera. A nadie le pega más que al que va... al que se somete al escrutinio público, al que pone su nombre ahí. Esa persona que pone su nombre ahí lleva mucha responsabilidad, tanto en la victoria como en la derrota, porque igual no es como que bajas la cortina y te vas. Todavía eso, como ser humano, es más fácil, pero no lo puedes hacer. Como líder tienes que agradecer, tienes que volver a caminar. Yo volví a hacer una gira de agradecimiento, tienes que volver a devolverle tienes que reencontrarte con tu gente y devolverle la palabra. Oye, Saúl, gracias por tu apoyo, hermano. Dimos lo que pudimos y pues Dios te bendiga. Voy a ver qué hago con mi vida. Porque al final eso es. A veces eres un político de profesión. Es tu profesión y perdiste una elección y ¿qué sigue? Claro. Y es difícil encontrar cuál es tu siguiente paso. Lo inmediato dices, no, lo voy a volver a buscar. Sí, pero no es buscar por buscar. La política... es de tiempo y circunstancia, es de preparación, es de equipos, es de suma. Entonces tienes que volver a recorrer un largo camino para ver si entras en una verdadera posibilidad de competencia. Sobre todo porque rige tal vez tu visión actual de la política y es transicionar de una larga trayectoria estando en el PRI a pasar al Partido Verde. ¿Cómo tomaste esa decisión de pertenecer al Partido Verde? Pues... yo sabía que teníamos que reinventarnos. También entendía yo una cosa. Yo pude haber ganado la elección del 2015 por más votos todavía, con mayor diferencia, y entonces no me hubieran podido robar. Dicen que el hubiera no existe, ¿verdad? Ajá. Pero sí, también la derrota te enseña. Y dices, si yo hubiese sacado mayor votación, hubiera sido más complicado para el gobierno poderme voltear la tortilla, ¿no? El resultado de la elección. Y una de las razones por las cuales creo que no pude tener un mayor resultado de diferencia de votos fue porque ya traía yo una playera muy desgastada. Porque recuerdo que, y hasta el día de hoy lo opino, ningún partido es malo ni ningún partido es bueno. Son los ciudadanos. Pero también existe el marketing, y tú lo sabes como profesional de la política y estudioso de la política. Y a veces... portar una playera te pone negativos o te pone positivos. Yo hice una encuesta de salida antes de participar en esa del 2015 y decía, ¿por quién votarías? ¿Por Miguel Bueno o por la otra opción? Ganaba yo abiertamente, persona a persona. Y decía, ¿por qué partido nunca votarías? ¿Por el PRI o por el PRD? Y todo el mundo decía por el PRI. Y yo era el candidato del PRI. Entonces, entendía yo que estaba yo en un instituto político ya devaluado, golpeado en la imagen de las personas. Más allá del romanticismo de que si estaba yo de acuerdo o no con las cosas del partido, no. No era un buen vehículo para alcanzar el objetivo político que era y ha sido la alcaldía de Cárdenas. Entonces, pues
buscaba yo como que otra alternativa. Lo valoré, tenía yo invitaciones de todos los partidos, de Morena, del Verde, de otros. Sin embargo, el tema de reinventarme en un partido fresco, que sea estratégico, que tenga el enfoque ambiental, el tema de la lucha a favor de los que no tienen voz, el estar en contra y meter leyes en contra de los maltratadores animales, fue un tema que me llamó la atención, ¿no? El estar en contra de la crueldad animal, el estar legislando para eso, saber estar en un partido político donde puedo hacer política, pero también puedo ayudar al medio ambiente y también puedo encauzar cosas para un Tabasco con mayor empatía animal, fue lo que me convenció de unirme al Partido Verde. Estoy muy agradecido que me hayas aceptado la invitación de venir aquí al podcast. Pues muchas gracias, Saúl, y muchas felicidades a ti y al equipo de tu espacio. La verdad quedó excelente tus instalaciones. La entrevista pues muy relajada, muy padre, hermano, y muy contento. Fíjate que ahorita que finalizabas tu comentario de que hay mucho joven y personas con experiencia, y ahorita que te digo hermano, me doy cuenta que lo mismo le digo gracias hermano a un señor de los del equipo que ya tienen 70, 65 o más. Y lo mismo le digo gracias hermano a un chavo de 18 años que está en el equipo. Fíjate qué curioso, hermano. Pero bueno, con eso concluimos. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Y bueno, y ahí estamos para seguir haciendo equipo. Excelente. Nos vemos, nos despedimos a la cuenta de 3. Un saludo a toda la gente de Cárdenas que nos ve y ya saben que aquí tienen su espacio. Nos vemos.